Hola a todos mis increíbles cinéfilos, bienvenidos de nuevo al canal, el lugar donde desmenuzamos el cine no como los críticos estirados de la tele, sino como verdaderos apasionados que se sientan en el sofá a disfrutar y a criticar con ganas. Hoy nos vamos a meter de lleno en una secuela que tardó la friolera de 14 años en llegar. Sí, 14 años esperando para ver qué pasaba exactamente un segundo después de que terminara la primera entrega. Estoy hablando de Los Increíbles 2, estrenada en 2018. Qué locura de tiempo, ¿verdad? Recuerdo perfectamente cuando fui al cine a verla. Tenía una mezcla de emoción brutal y un miedo terrible a que arruinaran mi infancia. Acompáñenme en este viaje nostálgico y lleno de acción porque hoy les traigo datos curiosos, mis opiniones más sinceras, cómo se hizo esta maravilla de la animación, detalles de los personajes que seguro pasaron por alto y por supuesto, cómo reventó la taquilla mundial. Para empezar este análisis a fondo, quiero que hagamos memoria. ¿Recuerdan cómo terminó la primera película en 2004? La familia Parr estaba en el estacionamiento, listos para hacer vida normal, cuando de repente el suelo se rompe y aparece ese villano delirante llamado el Subterráneo. Pues bien, la magia de Los Increíbles 2 es que arranca exactamente ahí. No hay salto temporal para los personajes, aunque para nosotros hayan pasado casi 3 mundiales de fútbol. Esta decisión de Brad Bird, el director y guionista, me parece una genialidad absoluta porque nos mete de golpe en la misma atmósfera dinámica, pero con una tecnología de animación que había avanzado años luz. La ciudad de Municiberg se ve espectacular desde el primer segundo. La textura del asfalto, el brillo de los trajes, la iluminación urbana, todo se siente con una madurez visual impresionante. Pero claro, la espectacularidad visual no quita que nuestros héroes sigan metidos en el mismo problema legal de siempre. Los superhéroes siguen siendo ilegales y la destrucción que causan al intentar detener al villano no ayuda para nada a su reputación. Aquí es donde entra mi primera opinión fuerte sobre la película. La secuencia inicial de la persecución del subterráneo es una clase maestra de ritmo cinematográfico, pero también nos muestra la cruda realidad del mundo real chocando con el heroísmo. Los Parr intentan salvar el día, destrozan media ciudad en el proceso, el villano se escapa con el dinero del banco y la policía termina deteniendo a los héroes. Qué frustración tan grande debió sentir Bob en ese momento. Toda la secuencia está impregnada de una ironía genial y un ritmo frenético que te mantiene pegado al asiento. A nivel de animación, el diseño del taladro gigante del subterráneo y cómo la familia coordina sus poderes es un deleite. Pero el mensaje queda claro desde el principio. El gobierno no quiere más problemas. El programa de reubicación de superhéroes se cancela y la familia queda completamente desamparada, viviendo en un motel miserable. Es una bajada a la realidad muy dura para alguien que acaba de salvar al mundo de Síndrome. Hablemos un poco de la subtrama de Violeta en este inicio porque me parece uno de los puntos más humanos y divertidos de la película, aunque para ella sea una tragedia adolescente. Durante la pelea contra el subterráneo, Tony Ridinger, el chico que le gusta a Violeta y con el que finalmente había conseguido una cita, la ve sin la máscara. Menudo drama. El agente de la DPA, Rick Dicker, interviene para borrarle los recuerdos a Tony sobre la identidad de Violeta, pero el tipo se pasa de la raya y le borra absolutamente todo recuerdo de ella. Imagínense la cara de Violeta cuando intenta hablarle en la escuela y él ni la reconoce. Esta situación genera una tensión cómica y dramática espectacular dentro de la casa. Me encanta cómo manejan estas dinámicas familiares. No importa que tengan superpoderes, los problemas de una adolescente ignorada por el chico que le gusta
pueden ser tan destructivos como un rayo láser. Y en medio de este caos familiar y financiero, cuando parece que los Parr tendrán que buscar trabajos mundanos y olvidarse de sus trajes para siempre, aparece un rayo de esperanza. Bueno, o un rayo de marketing, mejor dicho. Lucius, nuestro querido Frozono, les presenta a Winston Deavor y a su hermana Evelyn. Estos dos personajes son los dueños de DevTech, una gigantesca empresa de telecomunicaciones. Winston es un fanático empedernido de los superhéroes, un tipo con un carisma desbordante que cree firmemente que el mundo necesita a los supers de vuelta. Su padre también los apoyaba ciegamente, lo que nos da un trasfondo emocional muy interesante. La propuesta de Winston es brillante: cambiar la percepción pública de los superhéroes a través de una campaña de relaciones públicas. Quieren poner cámaras en los trajes para que la gente vea el punto de vista del héroe, el peligro real y las vidas que salvan, en lugar de enfocarse solo en los daños colaterales que muestran los noticieros. Sin embargo, hay un giro en el plan que cambia por completo la dinámica familiar y que se convierte en el motor principal de la trama. Winston y Evelyn deciden que la punta de lanza de esta campaña no será Mr. Increíble, sino Elastigirl. Los números no mienten. Helen es mucho más analítica, causa muchísimo menos daño a la propiedad pública y es, en resumen, una inversión mucho más segura y limpia para las pantallas. A ver, seamos honestos, la cara de Bob al enterarse de esto es un poema. Su ego gigante de superhéroe clásico recibe un golpe demoledor. Él esperaba ser el protagonista indiscutible del regreso triunfal, pero tiene que dar un paso al costado por el bien de su familia y del colectivo de héroes. Esta decisión me parece uno de los mayores aciertos de la película porque invierte los roles tradicionales y nos permite explorar facetas completamente nuevas de ambos personajes. Así que aquí empieza la verdadera aventura, dividida en dos frentes muy claros. Por un lado, tenemos a Helen volando en su espectacular nueva motocicleta, la Elasticiclo, por las calles de una nueva ciudad llamada New Urbem, persiguiendo el crimen y brillando con luz propia bajo los reflectores de los medios de comunicación. Por el otro lado, tenemos a Bob, el hombre más fuerte del mundo, enfrentándose al villano más temible de todos: la paternidad a tiempo completo en una casa tecnológica hipermoderna que les han prestado los Deavor. Esta transición es brutal. Ver a Bob tratando de entender la matemática moderna de Dash, lidiando con las crisis existenciales y el resentimiento de Violeta, y para colmo de males, descubriendo que el bebé Jack Jack tiene no uno, sino una infinidad de superpoderes incontrolables, es simplemente oro puro de la comedia de animación. El contraste en el ritmo de estas dos historias paralelas es fantástico. Mientras Helen vive escenas de acción milimétricamente coreografiadas y llenas de suspense urbano, la vida de Bob es una comedia caótica de privación de sueño y desesperación doméstica. Jack Jack empieza a manifestar habilidades que van desde la combustión espontánea hasta viajar a través de dimensiones, pasando por convertirse en un monstruo de color púrpura cuando tiene hambre o no le dan su galleta. La famosa escena en la que Jack Jack se pelea en el jardín con un mapache por un trozo de comida es, sin lugar a dudas, uno de los momentos cumbres de la historia de Pixar. La fisicidad del humor, los gags visuales perfectamente encadenados y la frustración ley-itada de Bob al ver que su hijo es una bomba de tiempo con pañales es genial. Me reí a carcajadas en el cine con esa secuencia y cada vez que la vuelvo a ver descubro un detalle de animación nuevo. Mientras tanto, Helen empieza a desentrañar un misterio mucho más oscuro. Un nuevo villano ha aparecido en escena.
el raptapantallas o screenslaver en inglés. Este enemigo no usa la fuerza bruta como el subterráneo o síndrome. Usa la tecnología, las pantallas de televisión y los monitores para hipnotizar a las personas y obligarlas a hacer su voluntad. La crítica social aquí es directa y nada sutil, algo que me encanta de las películas de Brad Bird. El raptapantallas lanza discursos enteros sobre cómo la sociedad se ha vuelto pasiva, cómo preferimos ver las experiencias de otros a través de una pantalla en lugar de vivirlas nosotros mismos, y cómo los superhéroes solo fomentan esa debilidad humana al resolvernos todos los problemas. Es un villano con un trasfondo filosófico muy potente que eleva el tono de la película hacia algo mucho más maduro que una simple aventura infantil. La investigación de Helen la lleva a una tensa persecución en un tren de alta velocidad descontrolado, una secuencia que visualmente es una de las mejores cosas que ha hecho Pixar en su historia. La tensión se siente real. El uso de los poderes elásticos de Helen para colarse entre los vagones y detener el convoy es espectacular. Esta victoria la catapulta a la fama absoluta y consolida el plan de Winston Deavor. Pero las cosas se tuercen cuando Helen decide seguir investigando para atrapar al raptapantallas en su propia guarida. Tras una pelea increíble en un apartamento lleno de pantallas estroboscópicas que juegan con la percepción del espectador, Helen logra capturar al tipo que supuestamente está detrás de la máscara, un repartidor de pizzas que parece no recordar nada. Todo parece un éxito rotundo. Se organiza una gran fiesta en el mega yate de los Deavor para celebrar la legalización inminente de los superhéroes con delegados de todo el mundo. Pero el instinto de Helen le dice que algo no cuadra. Y vaya si no cuadraba. Al revisar las grabaciones de las cámaras de su traje, Helen se da cuenta de que el repartidor de pizzas estaba siendo controlado por alguien más a través de las pantallas integradas en sus gafas. Justo en el momento en que descubre la verdad, Evelyn Deavor entra en la habitación. En un giro de guión fantástico, Evelyn le coloca unas gafas hipnóticas a Helen, revelándose como la verdadera mente maestra detrás del raptapantallas. La motivación de Evelyn es el polo opuesto de la de su hermano Winston. Ella culpa a la fe ciega de su padre en los superhéroes por su muerte, argumentando que si él no hubiera llamado a las líneas directas de los héroes la noche que entraron a robar a su casa, se habría escondido en el refugio y seguiría vivo. Evelyn odia la dependencia de la humanidad hacia los supers y quiere usar el evento del yate para sabotear la firma del tratado, haciendo que los superhéroes controlados causen una catástrofe mundial que los prohíba para siempre. A partir de aquí, la situación se vuelve crítica. Evelyn usa a Helen para atraer a Bob a una trampa, colocándole también las gafas de control mental. Frozono corre la misma suerte al intentar ayudar. Con los tres grandes superhéroes bajo el control total de Evelyn, la responsabilidad del rescate recae inesperadamente sobre los hombros de Violeta, Dash y el pequeño Jack Jack. Los chicos que se encontraban en la mansión de Avor protegidos por la supertecnología del coche de su padre, el increíble móvil, tienen que activar el vehículo a control remoto para escapar de un ataque de otros superhéroes secundarios que también han sido hipnotizados. La transición de los niños de ser meros espectadores a tomar el control absoluto de la situación es un reflejo perfecto del crecimiento y la madurez de los personajes. El clímax de la película, a bordo del gigantesco yate de lujo, es un torbellino de acción ininterrumpida. Los niños logran infiltrarse en la embarcación utilizando los poderes combinados de Violeta con sus campos de fuerza, la velocidad de Dash y la imprevisibilidad total de Jack Jack, quien resulta ser la clave secreta para liberar a los adultos al arrancarle las gafas hipnóticas a su madre en medio de un divertido alboroto.
Una vez libres, la familia Parr y Frozono se enfrentan al resto de los superhéroes controlados en una batalla campal espectacular. Pero Evelyn tiene un último as bajo la manga. Pone los motores del yate a máxima potencia y destruye los controles, apuntando la nave directamente hacia la costa de la ciudad para provocar un desastre inimaginable mientras ella escapa en un hidroavión. La resolución del conflicto requiere que todos trabajen en equipo como nunca antes. Bob y Helen se dividen las tareas. Bob baja a las entrañas del barco para intentar frenar el timón gigante con su fuerza bruta, ayudado por el hielo de Frozono que intenta crear fricción en el agua, mientras que Helen sale disparada al cielo utilizando los poderes elásticos de otros héroes liberados para atrapar a Evelyn antes de que escape. La persecución aérea de Helen contra Evelyn es tensa y emocionante, terminando con la captura de la villana y su posterior entrega a las autoridades. Mientras tanto, en el barco, la combinación de la fuerza de Bob, las pantallas de fuerza de Violeta y el ingenio de todos logra desviar la nave justo a tiempo, rozando los rascacielos de la bahía, pero evitando la catástrofe total. El mundo entero presencia la verdad a través de las pantallas de televisión, limpiando el nombre de los héroes de una vez por todas. El epílogo de la película nos devuelve a esa normalidad tan ansiada por la familia Parr, pero con un estatus completamente renovado. Los superhéroes vuelven a ser legales oficiales ante la ley. Vemos a Violeta dejando a Tony en el cine, manteniendo una relación mucho más madura y habiendo superado el trauma del borrado de memoria gracias a su confianza renovada. Y justo cuando la familia se dispone a entrar al cine a disfrutar de una película normal, pasa un coche lleno de delincuentes disparando por la calle. La complicidad en las miradas de Bob, Helen y los niños lo dice todo. Violeta le deja su refresco a Tony, promete regresar a tiempo para las palomitas y la familia entera se pone las máscaras, listos para lanzarse a la acción una vez más, un cierre perfecto que rinde homenaje a la esencia misma del cómic clásico. Ahora que hemos repasado toda la historia, hablemos de lo que hace que esta película sea una obra maestra técnica, la música y la producción. Michael Giacchino regresó para la banda sonora y, honestamente, lo que hizo este hombre es una genialidad. La música de Los Increíbles 2 mantiene ese estilo de jazz de los años 60 al más puro estilo de las películas clásicas de James Bond, pero con una energía moderna arrolladora. El tema de Elastigirl, con esos vientos metalizados potentes, te inyecta adrenalina pura en las venas. La música no solo acompaña la acción, sino que define la personalidad retrofuturista de todo este universo visual. A nivel de taquilla, la película fue un monstruo absoluto. Recaudó más de $1.200 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas de animación más taquilleras de la historia del cine, lo que demuestra que el público seguía hambriento de esta familia después de 14 años de espera. En conclusión, Los Increíbles 2 no es solo una secuela comercial para exprimir la nostalgia, es una película con alma, que profundiza en los roles familiares, cuestiona nuestra dependencia tecnológica y nos regala algunas de las mejores secuencias de acción de la animación moderna. Brad Bird demostró que se puede hacer una segunda parte que esté a la altura del clásico original, manteniendo la frescura y la diversión. Si les ha gustado este viaje detallado por los secretos y la magia de esta película, recuerden reventar ese botón de me gusta, dejarme en los comentarios cuál es su poder favorito de Jack Jack y por supuesto suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis cinematográficos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro mega análisis de Los Increíbles 2.
Si se quedaron con ganas de más después de repasar ese arranque tan brutal, prepárense, porque hoy nos vamos a meter de lleno en las entrañas de la película. Vamos a hablar de la producción, de esos secretos de animación que Pixar se guardó bajo la manga, de cómo se diseñó ese mundo retrofuturista tan único y de los conflictos psicológicos reales que viven nuestros personajes favoritos. Porque sí, esta película tiene muchísima más tela que cortar de la que se ve a simple vista. Así que pónganse cómodos, agarren su botana favorita y acompáñenme, porque hoy vamos a analizar por qué esta secuela tardó 14 años en ver la luz y por qué valió cada maldito segundo de espera. Para empezar, hablemos de la dirección de Brad Bird y de su obsesión por el detalle. ¿Saben por qué tardó tanto en llegar esta película? No fue por falta de ganas de Disney o Pixar, que obviamente querían exprimir la gallina de los huevos de oro desde el primer día. El problema era que Brad Bird tenía una regla de oro. No iba a hacer una secuela a menos que tuviera una historia que fuera, como mínimo, tan buena o mejor que la primera. Y vaya si se tomó su tiempo para pulirla. Pero lo más loco de todo es que, cuando finalmente consiguieron luz verde, el calendario de producción de Pixar se volvió completamente loco. Resulta que originalmente Toy Story 4 iba a estrenarse en 2018 y Los Increíbles 2 en 2019. Pero la producción de los juguetes se retrasó y la de los superhéroes iba tan avanzada y con tanta fuerza que Pixar decidió intercambiar las fechas de estreno. Eso significó que el equipo de Brad Bird tuvo que recortar un año entero de producción. Imagínense la presión monumental de entregar una de las secuelas más esperadas del siglo XXI con un año menos de lo planeado. Es una locura absoluta que el resultado final haya sido tan perfecto a nivel técnico. Y hablando de la técnica, quiero que nos detengamos un segundo a apreciar la evolución visual de los personajes. Si pones la película de 2004 al lado de la de 2018, la diferencia es abismal, casi de otro planeta. En la primera película, la tecnología de animación de la época limitaba muchísimo el movimiento del cabello, la textura de la piel y sobre todo la ropa de los personajes. ¿Recuerdan cómo el cabello de Violeta en la primera entrega era un dolor de cabeza constante para los animadores? Tenían que calcular cada mechón de forma casi manual para que no atravesara su propia cara o sus hombros. En 2018, gracias a los nuevos motores de renderizado de Pixar, el cabello de Violeta se mueve con una física tan natural que te vuela la cabeza. Y no solo eso, la piel de los personajes ahora tiene ese sutil brillo translúcido que los hace ver mucho más vivos y orgánicos, sin perder ese maravilloso diseño caricaturesco y estilizado que los define. No intentaron hacerlos realistas, intentaron hacerlos más ellos que nunca, y eso es algo que como fanático del cine de animación agradezco infinitamente. Pero lo que realmente me vuela la cabeza de Los Increíbles 2 es su diseño de producción, ese estilo que los creadores llaman retrofuturismo de mediados de siglo o pop looks. Es esa estética inspirada en la visión que se tenía del futuro en los años 50 y 60, mezclada con tecnología de punta. Todo en la película evoca esa época. La arquitectura inspirada en Frank Lloyd Wright, los coches con curvas aerodinámicas exageradas, los muebles minimalistas de madera y metal y esa paleta de colores cálidos y saturados. La casa que les prestan los hermanos de Arbor es un monumento a esta estética. Es una mansión gigantesca, construida directamente sobre la roca de una colina, llena de cascadas interiores que se activan con botones, chimeneas flotantes y suelos que se mueven.
A mí personalmente me encantaría vivir en una casa así, aunque siendo sinceros, con un bebé con superpoderes correteando por ahí, esa casa se convierte en una trampa mortal de diseño vanguardista. Es el escenario perfecto para ver a Bob perder la cabeza lentamente. Vamos a hablar de Bob, porque su arco en esta película es simplemente espectacular y muy valiente por parte de los guionistas. En la primera película, Bob Parr era el héroe que extrañaba los años de gloria, el tipo que se escapaba por las noches para sentir la adrenalina de salvar vidas porque su trabajo de oficina lo estaba matando por dentro. Pero aquí el conflicto es completamente diferente y mucho más íntimo. Bob tiene que aprender a ser un héroe en el hogar, un rol que históricamente se le ha negado o que él mismo ha subestimado. Al principio, cuando Winston Deavor decide que Elastigirl será la imagen de la campaña, el ego de Bob se cae a pedazos. Él se cree el más fuerte, el más capaz, el líder natural del grupo. Tener que quedarse en casa a cuidar a los niños mientras su esposa está afuera salvando el mundo y recibiendo el aplauso del público es una prueba de fuego para su masculinidad y su orgullo. Lo que me fascina de la interpretación de Bob en esta película es que, a pesar de su frustración inicial, él realmente quiere hacerlo bien. No quiere defraudar a Helen. Quiere demostrarle a su esposa y a sí mismo que puede con el paquete completo de la paternidad. Pero, claro, la realidad es implacable. La escena en la que intenta ayudar a Dash con la tarea de matemáticas es un retrato divertidísimo y súper real de la brecha generacional. ¿Por qué cambiaron las matemáticas? Las matemáticas son las matemáticas, grita Bob desesperado frente al cuaderno de su hijo. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa misma frustración al intentar explicarle algo a un niño hoy en día? Es un momento tan cotidiano y tan humano que hace que te encariñes con este gigante de inmediato. Bob no se está enfrentando a un supervillano gigante, se está enfrentando al sistema educativo moderno y va perdiendo por goleada. Y luego está Violeta. La relación entre Bob y Violeta en esta película es uno de los puntos emocionales más fuertes y complejos de toda la trama. Violeta está en esa edad difícil donde todo se siente como el fin del mundo, y para colmo, su padre arruina accidentalmente su oportunidad de tener una vida normal con Tony Ridinger. Cuando Violeta descubre que su padre fue el responsable indirecto de que le borraran los recuerdos a Tony, el dolor y la traición que siente son inmensos. Hay una escena demoledora donde Violeta, en un arranque de furia adolescente, tira su traje de superhéroe por el triturador de basura de la cocina. Esa escena es fuertísima porque representa el rechazo total a su identidad, a su familia y a todo lo que su padre representa. Ver a Bob lidiar con esa culpa, intentando arreglar las cosas sin saber muy bien cómo comunicarse con su hija adolescente, es un reflejo perfecto de las dinámicas familiares de la vida real. No hay superpoderes que puedan reparar la confianza rota de una hija, y Bob tiene que aprender a pedir perdón y a escuchar de verdad. Pero la joya de la corona de la comedia familiar en esta secuela es, sin lugar a dudas, Jack Jack. En la primera película tuvimos ese pequeño vistazo al final donde descubrimos que el bebé tenía poderes, pero su familia no tenía ni idea. Aquí, el descubrimiento de los poderes de Jack Jack por parte de Bob es un momento de pura genialidad cinematográfica. Jack Jack no tiene un solo poder, tiene una baraja completa de habilidades sobrehumanas que van apareciendo de forma caótica según sus emociones. Puede atravesar paredes, convertirse en metal, lanzar rayos láser por los ojos, flotar, duplicarse a sí mismo y viajar a otras dimensiones. Para un padre exhausto que lleva días sin dormir, esto es la definición literal de una pesadilla.
La famosa pelea de Jack Jack con el mapache en el jardín trasero es una de mis escenas favoritas de toda la historia de la animación. El ritmo de la comedia física, el diseño de sonido, los gruñidos del mapache y la risa inocente del bebé mientras destruye el patio son simplemente perfectos. Es animación slapstick de la más alta calidad, al nivel de los mejores cortos clásicos de los Looney Tunes o Tom y Jerry, pero con un presupuesto y una tecnología millonarios. Para mí, esta película logra un equilibrio casi milagroso entre la comedia ligera y los temas adultos y complejos. Mientras Bob está al borde del colapso nervioso en casa, intentando mantener a flote a su familia, Helen está experimentando un renacimiento profesional increíble. Ella, que había pasado los últimos años dedicada por completo a la crianza de sus hijos y a mantener el orden doméstico, de repente se encuentra de nuevo en el centro de atención, haciendo lo que mejor sabe hacer. Ver a Helen disfrutar de su libertad, de la velocidad de su nueva moto y de la adrenalina de resolver crímenes es sumamente refrescante. Es un reconocimiento al valor del trabajo de las madres y a la importancia de que mantengan su propia identidad más allá de la maternidad. La dinámica de apoyo mutuo que intentan construir, a pesar de los celos de Bob y del cansancio extremo, es uno de los mensajes más bonitos y maduros de la película. En el próximo segmento nos meteremos de lleno en el análisis de los nuevos personajes, especialmente los hermanos Deavor y ese misterioso villano que es el raptapantallas, un enemigo que, si lo analizamos con cuidado, tiene un mensaje que nos golpea directamente a nosotros como espectadores en esta era digital. Así que no se vayan, porque esto se va a poner todavía más interesante. Seguimos adelante con esta increíble aventura cinéfila. ¿Qué tal, mi gente cinéfila? Bienvenidos a la tercera parte de este viaje alucinante por el universo de Los Increíbles 2. Si en el bloque anterior nos metimos hasta la cocina con los problemas domésticos de Bob y los poderes caóticos del buen Jack Jack, ahora es el momento de ponernos el traje de detectives. Vamos a subirnos al elasticiclo junto a Helen para desarmar pieza por pieza el misterio de los nuevos personajes y, sobre todo, analizar a fondo a ese villano que nos dejó a todos con el ojo cuadrado y pensando seriamente en cuántas horas pasamos pegados al teléfono celular. Les hablo, por supuesto, del raptapantallas. Hablemos primero de la llegada de Helen a New Urban. Me fascina el contraste visual que Brad Bird creó aquí. Mientras Municiberg se siente como la típica urbe residencial y corporativa, New Urban es masiva, vertical, llena de trenes elevados y una arquitectura que grita progreso tecnológico, pero que al mismo tiempo tiene un aire misterioso y un tanto frío. Aquí es donde los hermanos Winston y Evelyn Davor entran a jugar un papel crucial. La dinámica entre estos dos hermanos es una de las cosas mejor escritas de la película. Winston es puro corazón, pura pasión, el clásico tipo de marketing que te vende hielo en la Antártida, pero que realmente cree en su producto. Él adora a los superhéroes porque creció con ellos, pero Evelyn... Evelyn es un personaje fascinante. Ella es el cerebro técnico de DevTech, la ingeniera que crea los dispositivos hipermodernos y que prefiere mantenerse en las sombras mientras fuma un cigarrillo y mira el mundo con un escepticismo brutal. Desde que la ves en pantalla, notas que su vibra es distinta. Es relajada, sumamente inteligente y tiene una honestidad cínica que te atrapa por completo. La química entre Helen y Evelyn en esta primera mitad es oro puro. Tienen una conversación genial en la mansión donde hablan de lo que significa ser mujer en un mundo dominado por hombres, o en el caso de Helen, por superhéroes gigantes como Bob.
Evelyn le dice algo muy profundo sobre cómo su hermano Winston ve las cosas como quieren que sean, mientras que ella las ve exactamente como son. Ese intercambio de ideas establece una complicidad instantánea entre ambas. Como espectador, te crees por completo esa amistad naciente. Helen encuentra en Evelyn a una igual, a alguien con quien puede hablar de tecnología, de responsabilidades y del peso de sostener el mundo sobre los hombros. Por eso, el golpe que viene más adelante duele tanto, no solo para Helen, sino para nosotros que estábamos disfrutando de esa gran alianza femenina. Pero la acción no se hace esperar. La primera misión oficial de Elastigirl en New Urban es una maldita obra de arte de la animación. El tren de alta velocidad que funciona con levitación magnética es inaugurado con bombos y platillos, pero el raptapantallas hackea los controles y lo pone a andar en reversa a una velocidad suicida. Cuando Helen sale persiguiendo el tren en su moto elástica, el ritmo de la película se dispara. La forma en que la elasticiclo se divide en dos para ayudarla a maniobrar por los callejones estrechos es un derroche de creatividad. A nivel de animación, el uso que Helen le da a sus propios poderes en entornos urbanos tan cerrados es 1000 veces más interesante que la fuerza bruta de Bob. Ella no rompe las paredes, se desliza entre ellas, se estira para sujetar la estructura de las vías y calcula el impulso perfecto para saltar de un tejado a otro. Es una secuencia que te mantiene sin respirar, con un montaje frenético y una música de Michael Giacchino que hace que el corazón te lata a 1000 por hora. Y es en este punto donde el raptapantallas hace su declaración de intenciones, hackeando las transmisiones de televisión. Quiero que hablemos muy en serio del monólogo de este villano, porque es sin duda uno de los momentos más oscuros, maduros y filosóficos de todo el catálogo de Pixar. Cuando el raptapantallas habla a través de la televisión con esa voz distorsionada y robótica, no está amenazando con destruir el planeta con un rayo láser. No, señor, les está diciendo a los ciudadanos la cruda verdad en sus caras. Les dice que son pasivos, que se sientan a ver la televisión en lugar de vivir sus vidas, que juegan videojuegos en lugar de hacer deporte y que desean que los superhéroes existan porque son demasiado débiles para protegerse a sí mismos. ¡Boom! Eso no es solo un ataque a los ciudadanos de New Urban. Es una bofetada con guante blanco para nosotros, la audiencia del 2018 y de la actualidad, atrapados en la cultura de las pantallas y el consumo masivo de entretenimiento. Brad Bird usó al villano de una película de superhéroes para criticar nuestra propia obsesión con las películas de superhéroes y la tecnología. Simplemente brillante. Esta motivación eleva la película a otro nivel. Ya no estamos ante el típico malo resentido como Síndrome, que quería que todos fueran súper para que nadie lo fuera. El raptapantallas opera desde una perspectiva casi nihilista y sociológica. Quiere demostrar que la fe ciega en figuras poderosas es peligrosa. La ironía máxima es que utiliza la misma herramienta que la gente adora, la pantalla, para esclavizarlos mediante frecuencias de luz estroboscópica que anulan la voluntad. Visualmente, las escenas donde aparece este efecto hipnótico están tan bien logradas que resultan genuinamente incómodas de ver en una sala de cine oscura. El contraste de negros profundos con luces parpadeantes crea una atmósfera de thriller de terror psicológico que contrasta de manera espectacular con la comedia de pañales y licuados que Bob está viviendo al mismo tiempo en la mansión. Cuando Helen logra rastrear la señal y se mete a los suburbios para buscar la guarida del villano, la película adopta una estética de cine negro espectacular.
Esa pelea en la habitación llena de pantallas gigantes parpadeantes, donde Elastigirl apenas puede ver lo que tiene enfrente, porque la luz distorsiona su percepción del espacio, es de una genialidad técnica apabullante. El combate es torpe, claustrofóbico y lleno de tensión. Cuando finalmente desenmascara al supuesto raptapantallas y resulta ser ese pobre repartidor de pizzas confundido, tú como espectador sientes un alivio momentáneo, pero hay algo en el fondo de tu cerebro cinematográfico que te dice que la victoria fue demasiado fácil. Helen sospecha lo mismo mientras celebra con una copa en la mano, y esa escena, donde empieza a desmenuzar las pistas frente a Evelyn, es un juego del gato y el ratón magistral. La revelación de que Evelyn es la verdadera mente maestra detrás del raptapantallas es un giro que, aunque algunos cinéfilos experimentados pudieron oler desde antes debido a la estructura clásica del misterio, funciona a la perfección por la carga emocional que conlleva. Evelyn no odia a su hermano Winston, odia el idealismo ingenuo que comparte con su padre fallecido. La historia de cómo su padre murió en el teléfono esperando a que los superhéroes contestaran en lugar de ponerse a salvo en el búnker es desgarradora y le da una justificación psicológica tremenda a su villanía. Para Evelyn, los superhéroes debilitan a la humanidad, la vuelven dependiente y perezosa. Al colocarle las gafas hipnóticas a Helen, la victoria de la villana se siente total. La heroína que iba a salvar la reputación de los supers se convierte ahora en el títere perfecto para destruirlos desde dentro. Prepárense, porque en la cuarta parte vamos a ver cómo este virus de control mental se extiende como la pólvora, obligando a la vieja guardia a enfrentarse entre sí y dejando el destino del mundo en las manos menos experimentadas, pero más divertidas de todas, los niños par. Esto se va a poner verdaderamente intenso, así que no se despeguen. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a la cuarta parte de este análisis brutal de Los Increíbles 2. Si en el bloque anterior nos quedamos con el corazón en la mano viendo cómo la brillante Evelyn Divor traicionaba a Helen y le plantaba esas malditas gafas de control mental en la cara, prepárense. Ahora entramos en el terreno de la pura tensión, donde los planes de la villana empiezan a ejecutarse a la perfección y la vieja guardia de los superhéroes cae como un dominó. Es hora de ver cómo Bob, el hombre más fuerte del planeta, cae redondito en la trampa debido a su propio entusiasmo por reencontrarse con su esposa y con la acción. Vamos a ponernos en los zapatos de Bob por un segundo para entender la tragedia de su situación. El pobre tipo viene de pasar los peores días de su vida doméstica. Noches en vela cuidando a un bebé hiperactivo con poderes interdimensionales, lidiando con las matemáticas modernas de Dash y aguantando los reclamos justificados de una Violeta despechada. Está exhausto, tiene unas ojeras que le llegan a las rodillas y su café ya no le hace ni cosquillas. De repente, recibe esa llamada donde le dicen que Helen ha triunfado, que capturó al raptapantallas y que lo necesita de inmediato en New Urban para celebrar el gran regreso de los superhéroes. Bob siente un alivio monumental. Por fin puede dejar el rol de amo de casa que lo estaba consumiendo y volver a ponerse el traje. Deja a los niños con total confianza bajo el cuidado de Lucius, nuestro queridísimo Frozono, y sale disparado hacia el yate de los Deavor con una sonrisa de oreja a oreja. Es desgarrador ver su emoción porque nosotros, como espectadores, sabemos perfectamente que va directo al matadero. La trampa se ejecuta de una manera fría y calculada. Cuando Bob llega a la mansión y se encuentra con Helen, nota algo raro en su actitud.
pero está tan cegado por la alegría y el cansancio que no le presta atención a las señales de alerta. Helen actúa de forma extraña, distante, rígida. En un movimiento rápido y coordinado por Evelyn, Helen le coloca las gafas hipnóticas a Bob en medio de una habitación oscura. La transformación visual de Bob al ser controlado es genial a nivel de animación. Sus ojos se vuelven completamente opacos, con ese patrón de espirales estroboscópicas que borra cualquier rastro de humanidad y empatía de su rostro. El gigante noble se convierte instantáneamente en una máquina de demolición vacía que solo obedece las órdenes que Evelyn le transmite a través de los monitores. Pero Evelyn no se detiene ahí. Sabe perfectamente que para asegurar su victoria total tiene que neutralizar al tercer pilar de la vieja guardia, Frozono. Lucius se encuentra en la mansión de los Parr cuidando a los chicos cuando un grupo de superhéroes secundarios que ya han sido completamente infectados y controlados por el raptapantallas asaltan el lugar. Esta secuencia de invasión doméstica es fantástica porque mezcla la tensión del cine de acción clásico con el humor caótico de los poderes de los niños. Lucius intenta defender el hogar con todo su arsenal de hielo, congelando los pasillos de la moderna mansión hipertecnológica y ganando tiempo para que los niños se pongan a salvo. La animación del hielo de Frozono en esta película se ve espectacular, con texturas mucho más realistas y reflejos de luz hiperdetallados en comparación con la película original. Sin embargo, la superioridad numérica y la sorpresa juegan a favor de los villanos. Lucius lucha como un verdadero campeón, pero al final termina siendo sometido y le colocan las temidas gafas. Ya no quedan adultos libres en el bando de los buenos. Con Bob, Helen y Lucius bajo el control mental de Evelyn, la película da un giro de tuerca magistral. La responsabilidad de salvar el día e incluso el futuro de todos los superhéroes del planeta recae de manera cruda e inesperada sobre los hombros menos entrenados pero más valientes, Violeta, Dash y el impredecible Jack Jack. A mí esta decisión de guión me fascina porque obliga a los niños a madurar de golpe. Ya no están jugando a ser héroes bajo la sombra protectora de sus padres. Ahora ellos son la última línea de defensa de la humanidad, y el escape de la mansión es un derroche absoluto de genialidad cómica y acción trepidante. Los chicos se encuentran acorralados dentro de la mansión por los superhéroes hipnotizados. Aquí es donde entra en acción una de las reliquias más geniales de la película, el increíble móvil. ¿Se acuerdan de ese superdeportivo hiperavanzado que Bob tenía en los años de gloria y que creía perdido para siempre? Resulta que Winston Deavor lo había comprado en una subasta y lo tenía guardado en la cochera de la mansión. Dash, siendo el niño hiperactivo y amante de los gadgets que es, encuentra el control remoto del coche. La secuencia donde los niños activan el increíble móvil para escapar es divertidísima. Dash presiona botones al azar mientras el coche ejecuta maniobras evasivas automáticas, activa defensas láser, propulsores traseros y transforma el terreno de la cochera. Violeta tiene que usar sus campos de fuerza para proteger el interior del auto, mientras Jack Jack salta de un lado a otro flotando en el aire o convirtiéndose en una bola de fuego viviente. El escape en el coche es un caos total, pero absolutamente efectivo. Los niños logran burlar a los atacantes y sacan el superdeportivo a toda velocidad hacia los muelles de la ciudad. Ver a Violeta tomar el liderazgo en esta escena es una maravilla. Ella deja atrás sus inseguridades de adolescente ignorada por el chico de la escuela y se convierte en el cerebro estratégico del equipo. Organiza a Dash, cuida al bebé y toma la firme decisión de no esconderse, sino de ir a buscar a sus padres al yate de los Deavor,
donde sabe que algo terrible está a punto de ocurrir. Deciden usar las funciones náuticas del increíble móvil, que resulta tener un modo submarino espectacular, para dirigirse a mar abierto hacia el megayate donde se está organizando la Conferencia Internacional para la Legalización de los Superhéroes. Mientras tanto, a bordo del barco, la atmósfera es de una tensión insoportable. Winston Divor camina de un lado a otro de la cubierta, feliz, saludando a los embajadores y mandatarios de todo el mundo que han acudido a firmar el tratado histórico. Él cree sinceramente que está viviendo el día más glorioso de su vida. No tiene la menor idea de que su propia hermana, la persona en la que más confía en el universo, lo está usando como el peón principal de una farsa macabra. Detrás de escena, Evelyn observa las cámaras con una sonrisa fría y calculadora. Tiene a Mister Increíble, a Elastigirl y a Frozono alineados como soldados de plomo en el salón principal, listos para salir al estrado frente a las cámaras de televisión del mundo entero y cometer un acto de traición que destruirá la reputación de los superhéroes para siempre. En el próximo bloque vamos a ver cómo los chicos logran infiltrarse en este yate blindado de alta seguridad y cómo la locura total se desata cuando los adultos controlados se enfrentan a sus propios hijos en una batalla campal donde no hay reglas y el peligro es 100% real. Así que no se despeguen, porque la quinta parte se viene con todo el ritmo frenético de Pixar al máximo nivel. Seguimos con todo. ¿Qué onda, mi gente cinéfila? Bienvenidos a la quinta parte de este viaje espectacular por el universo de Los Increíbles 2. Si en el bloque anterior nos quedamos con los nervios de punta viendo a Violeta, Dash y el tremendo Jack Jack escapar a toda velocidad en el increíble móvil submarino, prepárense. Justo aquí llegamos al ecuador de nuestra aventura, el punto de no retorno donde las dos realidades de la película chocan de frente. La comedia doméstica y el thriller de acción se fusionan a bordo de ese megayate de lujo de los Divor, que está a punto de convertirse en el escenario de una batalla familiar completamente delirante. Quiero que visualicen la tensión de esta escena porque me parece una genialidad cinematográfica. Por un lado, tenemos la superficie del yate, un ambiente supuestamente glamoroso, lleno de luces, música clásica de fondo, copas de champán y mandatarios internacionales listos para firmar la paz con los superhéroes. Por el otro lado, en los muelles inferiores oscuros y húmedos, el increíble móvil emerge del agua con 3 niños y un bebé a bordo, decididos a infiltrarse en una fortaleza tecnológica hipervigilada, absoluta, porque nos mete de golpe en la misma atmósfera dinámica, pero con una tecnología de animación que había avanzado años luz. La ciudad de Municiberg se ve espectacular desde el primer segundo. La textura del asfalto, el brillo de los trajes, la iluminación urbana, todo se siente con una madurez visual impresionante. Pero claro, la espectacularidad visual no quita que nuestros héroes sigan metidos en el mismo problema legal de siempre. Los superhéroes siguen siendo ilegales y la destrucción que causan al intentar detener al villano no ayuda para nada a su reputación. Aquí es donde entra mi primera opinión fuerte sobre la película. La secuencia inicial de la persecución del subterráneo es una clase maestra de ritmo cinematográfico, pero también nos muestra la cruda realidad del mundo real chocando con el heroísmo. Los Par intentan salvar el día, destrozan media ciudad en el proceso, el villano se escapa con el dinero del banco y la policía termina deteniendo a los héroes. Qué frustración tan grande debió sentir Bob en ese momento. Toda la secuencia está impregnada de una ironía genial y un ritmo frenético que te mantiene pegado al asiento. A nivel de animación,
el diseño del taladro gigante del subterráneo y cómo la familia coordina sus poderes es un deleite. Pero el mensaje queda claro desde el principio. El gobierno no quiere más problemas. El programa de reubicación de superhéroes se cancela y la familia queda completamente desamparada, viviendo en un motel miserable. Es una bajada a la realidad muy dura para alguien que acaba de salvar al mundo de Síndrome. Hablemos un poco de la subtrama de Violeta en este inicio porque me parece uno de los puntos más humanos y divertidos de la película, aunque para ella sea una tragedia adolescente. Durante la pelea contra el subterráneo, Tony Ridinger, el chico que le gusta a Violeta y con el que finalmente había conseguido una cita, la ve sin la máscara. Menudo drama. El agente de la DPA, Rick Dicker, interviene para borrarle los recuerdos a Tony sobre la identidad de Violeta, pero el tipo se pasa de la raya y le borra absolutamente todo recuerdo de ella. Imagínense la cara de Violeta cuando intenta hablarle en la escuela y él ni la reconoce. Esta situación genera una tensión cómica y dramática espectacular dentro de la casa. Me encanta cómo manejan estas dinámicas familiares. No importa que tengan superpoderes, los problemas de una adolescente ignorada por el chico que le gusta pueden ser tan destructivos como un rayo láser. Y en medio de este caos familiar y financiero, cuando parece que los Parr tendrán que buscar trabajos mundanos y olvidarse de sus trajes para siempre, aparece un rayo de esperanza. Bueno, o un rayo de marketing, mejor dicho. Lucius, nuestro querido Frozono, les presenta a Winston Deavor y a su hermana Evelyn. Estos dos personajes son los dueños de DevTech, una gigantesca empresa de telecomunicaciones. Winston es un fanático empedernido de los superhéroes, un tipo con un carisma desbordante que cree firmemente que el mundo necesita a los supers de vuelta. Su padre también los apoyaba ciegamente, lo que nos da un trasfondo emocional muy interesante. La propuesta de Winston es brillante: cambiar la percepción pública de los superhéroes a través de una campaña de relaciones públicas. Quieren poner cámaras en los trajes para que la gente vea el punto de vista del héroe, el peligro real y las vidas que salvan, en lugar de enfocarse solo en los daños colaterales que muestran los noticieros. Sin embargo, hay un giro en el plan que cambia por completo la dinámica familiar y que se convierte en el motor principal de la trama. Winston y Evelyn deciden que la punta de lanza de esta campaña no será Mr. Increíble, sino Elastigirl. Los números no mienten. Helen es mucho más analítica, causa muchísimo menos daño a la propiedad pública y es, en resumen, una inversión mucho más segura y limpia para las pantallas. A ver, seamos honestos. La cara de Bob al enterarse de esto es un poema. Su ego gigante de superhéroe clásico recibe un golpe demoledor. Él esperaba ser el protagonista indiscutible del regreso triunfal, pero tiene que dar un paso al costado por el bien de su familia y del colectivo de héroes. Esta decisión me parece uno de los mayores aciertos de la película porque invierte los roles tradicionales y nos permite explorar facetas completamente nuevas de ambos personajes. Así que aquí empieza la verdadera aventura, dividida en dos frentes muy claros. Por un lado, tenemos a Helen volando en su espectacular nueva motocicleta, la Elasticiclo, por las calles de una nueva ciudad llamada New Urbem,
persiguiendo el crimen y brillando con luz propia bajo los reflectores de los medios de comunicación. Por el otro lado, tenemos a Bob, el hombre más fuerte del mundo, enfrentándose al villano más temible de todos, la paternidad a tiempo completo en una casa tecnológica hipermoderna que les han prestado los Deavor. Esta transición es brutal. Ver a Bob tratando de entender la matemática moderna de Dash, lidiando con las crisis existenciales y el resentimiento de Violeta, y para colmo de males, descubriendo que el bebé Jack Jack tiene no uno, sino una infinidad de superpoderes incontrolables, es simplemente oro puro de la comedia de animación. El contraste en el ritmo de estas dos historias paralelas es fantástico. Mientras Helen vive escenas de acción milimétricamente coreografiadas y llenas de suspense urbano, la vida de Bob es una comedia caótica de privación de sueño y desesperación doméstica. Jack Jack empieza a manifestar habilidades que van desde la combustión espontánea hasta viajar a través de dimensiones, pasando por convertirse en un monstruo de color púrpura cuando tiene hambre o no le dan su galleta. La famosa escena en la que Jack Jack se pelea en el jardín con un mapache por un trozo de comida es, sin lugar a dudas, uno de los momentos cumbres de la historia de Pixar. La fisicidad del humor, los gags visuales perfectamente encadenados y la frustración ley-itada de Bob al ver que su hijo es una bomba de tiempo con pañales es genial. Me reía a carcajadas en el cine con esa secuencia y cada vez que la vuelvo a ver descubro un detalle de animación nuevo. Mientras tanto, Helen empieza a desentrañar un misterio mucho más oscuro. Un nuevo villano ha aparecido en escena, el raptapantallas o Screenslaver en inglés. Este enemigo no usa la fuerza bruta como el subterráneo o síndrome, usa la tecnología, las pantallas de televisión y los monitores para hipnotizar a las personas y obligarlas a hacer su voluntad. La crítica social aquí es directa y nada sutil, algo que me encanta de las películas de Brad Bird. El raptapantallas lanza discursos enteros sobre cómo la sociedad se ha vuelto pasiva, cómo preferimos ver las experiencias de otros a través de una pantalla en lugar de vivirlas nosotros mismos, y cómo los superhéroes solo fomentan esa debilidad humana al resolvernos todos los problemas. Es un villano con un trasfondo filosófico muy potente que eleva el tono de la película hacia algo mucho más maduro que una simple aventura infantil. La investigación de Helen la lleva a una tensa persecución en un tren de alta velocidad descontrolado, una secuencia que visualmente es una de las mejores cosas que ha hecho Pixar en su historia. La tensión se siente real. El uso de los poderes elásticos de Helen para colarse entre los vagones y detener el convoy es espectacular. Esta victoria la catapulta a la fama absoluta y consolida el plan de Winston Deavor. Pero las cosas se tuercen cuando Helen decide seguir investigando para atrapar al raptapantallas en su propia guarida. Tras una pelea increíble en un apartamento lleno de pantallas estroboscópicas que juegan con la percepción del espectador, Helen logra capturar al tipo que supuestamente está detrás de la máscara, un repartidor de pizzas que parece no recordar nada. Todo parece un éxito rotundo. Se organiza una gran fiesta en el mega yate de los Deavor para celebrar la legalización inminente de los superhéroes con delegados de todo el mundo. Pero el instinto de Helen le dice que algo no cuadra. Y vaya si no cuadraba.
Al revisar las grabaciones de las cámaras de su traje, Helen se da cuenta de que el repartidor de pizzas estaba siendo controlado por alguien más a través de las pantallas integradas en sus gafas. Justo en el momento en que descubre la verdad, Evelyn Deavor entra en la habitación. En un giro de guión fantástico, Evelyn le coloca unas gafas hipnóticas a Helen, revelándose como la verdadera mente maestra detrás del raptapantallas. La motivación de Evelyn es el polo opuesto de la de su hermano Winston. Ella culpa a la fe ciega de su padre en los superhéroes por su muerte, argumentando que si él no hubiera llamado a las líneas directas de los héroes la noche que entraron a robar a su casa, se habría escondido en el refugio y seguiría vivo. Evelyn odia la dependencia de la humanidad hacia los supers y quiere usar el evento del yate para sabotear la firma del tratado, haciendo que los superhéroes controlados causen una catástrofe mundial que los prohíba para siempre. A partir de aquí, la situación se vuelve crítica. Evelyn usa a Helen para atraer a Bob a una trampa, colocándole también las gafas de control mental. Frozono corre la misma suerte al intentar ayudar. Con los tres grandes superhéroes bajo el control total de Evelyn, la responsabilidad del rescate recae inesperadamente sobre los hombros de Violeta, Dash y el pequeño Jack Jack. Los chicos que se encontraban en la mansión de Avor protegidos por la supertecnología del coche de su padre, el increíble móvil, tienen que activar el vehículo a control remoto para escapar de un ataque de otros superhéroes secundarios que también han sido hipnotizados. La transición de los niños de ser meros espectadores a tomar el control absoluto de la situación es un reflejo perfecto del crecimiento y la madurez de los personajes. El clímax de la película, a bordo del gigantesco yate de lujo, es un torbellino de acción ininterrumpida. Los niños logran infiltrarse en la embarcación utilizando los poderes combinados de Violeta con sus campos de fuerza, la velocidad de Dash y la imprevisibilidad total de Jack Jack, quien resulta ser la clave secreta para liberar a los adultos al arrancarle las gafas hipnóticas a su madre en medio de un divertido alboroto. Una vez libres, la familia Parr y Frozono se enfrentan al resto de los superhéroes controlados en una batalla campal espectacular. Pero Evelyn tiene un último as bajo la manga. Pone los motores del yate a máxima potencia y destruye los controles, apuntando la nave directamente hacia la costa de la ciudad para provocar un desastre inimaginable mientras ella escapa en un hidroavión. La resolución del conflicto requiere que todos trabajen en equipo como nunca antes. Bob y Helen se dividen las tareas. Bob baja a las entrañas del barco para intentar frenar el timón gigante con su fuerza bruta, ayudado por el hielo de Frozono que intenta crear fricción en el agua, mientras que Helen sale disparada al cielo utilizando los poderes elásticos de otros héroes liberados para atrapar a Evelyn antes de que escape. La persecución aérea de Helen contra Evelyn es tensa y emocionante, terminando con la captura de la villana y su posterior entrega a las autoridades. Mientras tanto, en el barco, la combinación de la fuerza de Bob, las pantallas de fuerza de Violeta y el ingenio de todos logra desviar la nave justo a tiempo, rozando los rascacielos de la bahía, pero evitando la catástrofe total. El mundo entero presencia la verdad a través de las pantallas de televisión, limpiando el nombre de los héroes de una vez por todas.
El epílogo de la película nos devuelve a esa normalidad tan ansiada por la familia Parr, pero con un estatus completamente renovado. Los superhéroes vuelven a ser legales oficiales ante la ley. Vemos a Violeta dejando a Tony en el cine, manteniendo una relación mucho más madura y habiendo superado el trauma del borrado de memoria gracias a su confianza renovada. Y justo cuando la familia se dispone a entrar al cine a disfrutar de una película normal, pasa un coche lleno de delincuentes disparando por la calle. La complicidad en las miradas de Bob, Helen y los niños lo dice todo. Violeta le deja su refresco a Tony, promete regresar a tiempo para las palomitas y la familia entera se pone las máscaras, listos para lanzarse a la acción una vez más. Un cierre perfecto que rinde homenaje a la esencia misma del cómic clásico. Ahora que hemos repasado toda la historia, hablemos de lo que hace que esta película sea una obra maestra técnica, la música y la producción. Michael Giacchino regresó para la banda sonora y, honestamente, lo que hizo este hombre es una genialidad. La música de Los Increíbles 2 mantiene ese estilo de jazz de los años 60 al más puro estilo de las películas clásicas de James Bond, pero con una energía moderna arrolladora. El tema de Elastic Girl, con esos vientos metalizados potentes, te inyecta adrenalina pura en las venas. La música no solo acompaña la acción, sino que define la personalidad retrofuturista de todo este universo visual. A nivel de taquilla, la película fue un monstruo absoluto. Recaudó más de $1.200 millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas de animación más taquilleras de la historia del cine, lo que demuestra que el público seguía hambriento de esta familia después de 14 años de espera. En conclusión, Los Increíbles 2 no es solo una secuela comercial para exprimir la nostalgia, es una película con alma que profundiza en los roles familiares, cuestiona nuestra dependencia tecnológica y nos regala algunas de las mejores secuencias de acción de la animación moderna. Brad Bird demostró que se puede hacer una segunda parte que esté a la altura del clásico original, manteniendo la frescura y la diversión. Si les ha gustado este viaje detallado por los secretos y la magia de esta película, recuerden reventar ese botón de me gusta, dejarme en los comentarios cuál es su poder favorito de Jack Jack y por supuesto suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis cinematográficos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro mega análisis de Los Increíbles 2. Si se quedaron con ganas de más después de repasar ese arranque tan brutal, prepárense, porque hoy nos vamos a meter de lleno en las entrañas de la película. Vamos a hablar de la producción, de esos secretos de animación que Pixar se guardó bajo la manga, de cómo se diseñó ese mundo retrofuturista tan único y de los conflictos psicológicos reales que viven nuestros personajes favoritos. Porque sí, esta película tiene muchísima más tela que cortar de la que se ve a simple vista. Así que pónganse cómodos, agarren su botana favorita y acompáñenme, porque hoy vamos a analizar por qué esta secuela tardó 14 años en ver la luz y por qué valió cada maldito segundo de espera. Para empezar, hablemos de la dirección de Brad Bird y de su obsesión por el detalle. ¿Saben por qué tardó tanto en llegar esta película? No fue por falta de ganas de Disney o Pixar, que obviamente querían exprimir la gallina de los huevos de oro desde el primer día. El problema era que Brad Bird tenía una regla de oro.
No iba a ser una secuela a menos que tuviera una historia que fuera, como mínimo, tan buena o mejor que la primera. Y vaya si se tomó su tiempo para pulirla. Pero lo más loco de todo es que, cuando finalmente consiguieron luz verde, el calendario de producción de Pixar se volvió completamente loco. Resulta que originalmente Toy Story 4 iba a estrenarse en 2018 y Los Increíbles 2 en 2019, pero la producción de los juguetes se retrasó y la de los superhéroes iba tan avanzada y con tanta fuerza que Pixar decidió intercambiar las fechas de estreno. Eso significó que el equipo de Brad Bird tuvo que recortar un año entero de producción. Imagínense la presión monumental de entregar una de las secuelas más esperadas del siglo XXI con un año menos de lo planeado. Es una locura absoluta que el resultado final haya sido tan perfecto a nivel técnico. Y hablando de la técnica, quiero que nos detengamos un segundo a apreciar la evolución visual de los personajes. Si pones la película de 2004 al lado de la de 2018, la diferencia es abismal, casi de otro planeta. En la primera película, la tecnología de animación de la época limitaba muchísimo el movimiento del cabello, la textura de la piel y sobre todo la ropa de los personajes. ¿Recuerdan cómo el cabello de Violeta en la primera entrega era un dolor de cabeza constante para los animadores? Tenían que calcular cada mechón de forma casi manual para que no atravesara su propia cara o sus hombros. En 2018, gracias a los nuevos motores de renderizado de Pixar, el cabello de Violeta se mueve con una física tan natural que te vuela la cabeza. Y no solo eso, la piel de los personajes ahora tiene ese sutil brillo translúcido que los hace ver mucho más vivos y orgánicos, sin perder ese maravilloso diseño caricaturesco y estilizado que los define. No intentaron hacerlos realistas, intentaron hacerlos más ellos que nunca, y eso es algo que como fanático del cine de animación agradezco infinitamente. Pero lo que realmente me vuela la cabeza de Los Increíbles 2 es su diseño de producción. Ese estilo que los creadores llaman retrofuturismo de mediados de siglo o pop looks. Es esa estética inspirada en la visión que se tenía del futuro en los años 50 y 60, mezclada con tecnología de punta. Todo en la película evoca esa época. La arquitectura inspirada en Frank Lloyd Wright, los coches con curvas aerodinámicas exageradas, los muebles mal con Tony Ridinger. Cuando Violeta descubre que su padre fue el responsable indirecto de que le borraran los recuerdos a Tony, el dolor y la traición que siente son inmensos. Hay una escena demoledora donde Violeta, en un arranque de furia adolescente, tira su traje de superhéroe por el triturador de basura de la cocina. Esa escena es fuertísima porque representa el rechazo total a su identidad, a su familia y a todo lo que su padre representa. Ver a Bob lidiar con esa culpa, intentando arreglar las cosas sin saber muy bien cómo comunicarse con su hija adolescente, es un reflejo perfecto de las dinámicas familiares de la vida real. No hay superpoderes que puedan reparar la confianza rota de una hija, y Bob tiene que aprender a pedir perdón y a escuchar de verdad. Pero la joya de la corona de la comedia familiar en esta secuela es, sin lugar a dudas, Jack Jack. En la primera película tuvimos ese pequeño vistazo al final donde descubrimos que el bebé tenía poderes,
pero su familia no tenía ni idea. Aquí, el descubrimiento de los poderes de Jack Jack por parte de Bob es un momento de pura genialidad cinematográfica. Jack Jack no tiene un solo poder, tiene una baraja completa de habilidades sobrehumanas que van apareciendo de forma caótica según sus emociones. Puede atravesar paredes, convertirse en metal, lanzar rayos láser por los ojos, flotar, duplicarse a sí mismo y viajar a otras dimensiones. Para un padre exhausto que lleva días sin dormir, esto es la definición literal de una pesadilla. La famosa pelea de Jack Jack con el mapache en el jardín trasero es una de mis escenas favoritas de toda la historia de la animación. El ritmo de la comedia física, el diseño de sonido, los gruñidos del mapache y la risa inocente del bebé mientras destruye el patio son simplemente perfectos. Es animación slapstick de la más alta calidad, al nivel de los mejores cortos clásicos de los Looney Tunes o Tom y Jerry, pero con un presupuesto y una tecnología millonarios. Para mí, esta película logra un equilibrio casi milagroso entre la comedia ligera y los temas adultos y complejos. Mientras Bob está al borde del colapso nervioso en casa, intentando mantener a flote a su familia, Helen está experimentando un renacimiento profesional increíble. Ella, que había pasado los últimos años dedicada por completo a la crianza de sus hijos y a mantener el orden doméstico, de repente se encuentra de nuevo en el centro de atención, haciendo lo que mejor sabe hacer. Ver a Helen disfrutar de su libertad, de la velocidad de su nueva moto y de la adrenalina de resolver crímenes es sumamente refrescante. Es un reconocimiento al valor del trabajo de las madres y a la importancia de que mantengan su propia identidad más allá de la maternidad. La dinámica de apoyo mutuo que intentan construir, a pesar de los celos de Bob y del cansancio extremo, es uno de los mensajes más bonitos y maduros de la película. En el próximo segmento nos meteremos de lleno en el análisis de los nuevos personajes, especialmente los hermanos Deavor y ese misterioso villano que es el raptapantallas, un enemigo que, si lo analizamos con cuidado, tiene un mensaje que nos golpea directamente a nosotros como espectadores en esta era digital. Así que no se vayan, porque esto se va a poner todavía más interesante. Seguimos adelante con esta increíble aventura cinéfila. ¿Qué tal, mi gente cinéfila? Bienvenidos a la tercera parte de este viaje alucinante por el universo de Los Increíbles 2. Si en el bloque anterior nos metimos hasta la cocina con los problemas domésticos de Bob y los poderes caóticos del buen Jack Jack, ahora es el momento de ponernos el traje de detectives. Vamos a subirnos al elasticiclo junto a Helen para desarmar pieza por pieza el misterio de los nuevos personajes y, sobre todo, analizar a fondo a ese villano que nos dejó a todos con el ojo cuadrado y pensando seriamente en cuántas horas pasamos pegados al teléfono celular. Les hablo, por supuesto, del raptapantallas. Hablemos primero de la llegada de Helen a New Urban. Me fascina el contraste visual que Brad Bird creó aquí. Mientras Municiberg se siente como la típica urbe residencial y corporativa, New Urban es masiva, vertical, llena de trenes elevados y una arquitectura que grita progreso tecnológico, pero que al mismo tiempo tiene un aire misterioso y un tanto frío. Aquí es donde los hermanos Winston y Evelyn Deavor entran a jugar un papel crucial. La dinámica entre estos dos hermanos es una de las cosas mejor escritas de la película. Winston es puro corazón,
pura pasión, el clásico tipo de marketing que te vende hielo en la Antártida, pero que realmente cree en su producto. Él adora a los superhéroes porque creció con ellos, pero Evelyn es un personaje fascinante. Ella es el cerebro técnico de DevTech, la ingeniera que crea los dispositivos hipermodernos y que prefiere mantenerse en las sombras mientras fuma un cigarrillo y mira el mundo con un escepticismo brutal. Desde que la ves en pantalla, notas que su vibra es distinta. Es relajada, sumamente inteligente y tiene una honestidad cínica que te atrapa por completo. La química entre Helen y Evelyn en esta primera mitad es oro puro. Tienen una conversación genial en la mansión donde hablan de lo que significa ser mujer en un mundo dominado por hombres, o en el caso de Helen, por superhéroes gigantes como Bob. Evelyn le dice algo muy profundo sobre cómo su hermano Winston ve las cosas como quieren que sean, mientras que ella las ve exactamente como son. Ese intercambio de ideas establece una complicidad instantánea entre ambas. Como espectador, te crees por completo esa amistad naciente. Helen encuentra en Evelyn a una igual, a alguien con quien puede hablar de tecnología, de responsabilidades y del peso de sostener el mundo sobre los hombros. Por eso, el golpe que viene más adelante duele tanto, no solo para Helen, sino para nosotros que estábamos disfrutando de esa gran alianza femenina. Pero la acción no se hace esperar. La primera misión oficial de Elastigirl en New Urban es una maldita obra de arte de la animación. El tren de alta velocidad que funciona con levitación magnética es inaugurado con bombos y platillos, pero el raptapantallas hackea los controles y lo pone a andar en reversa a una velocidad suicida. Cuando Helen sale persiguiendo el tren en su moto elástica, el ritmo de la película se dispara. La forma en que la elasticiclo se divide en dos para ayudarla a maniobrar por los callejones estrechos es un derroche de creatividad. A nivel de animación, el uso que Helen le da a sus propios poderes en entornos urbanos tan cerrados es 1000 veces más interesante que la fuerza bruta de Bob. Ella no rompe las paredes, se desliza entre ellas, se estira para sujetar la estructura de las vías y calcula el impulso perfecto para saltar de un tejado a otro. Es una secuencia que te mantiene sin respirar, con un montaje frenético y una música de Michael Giacchino que hace que el corazón te lata a 1000 por hora. Y es en este punto donde el raptapantallas hace su declaración de intenciones, hackeando las transmisiones de televisión. Quiero que hablemos muy en serio del monólogo de este villano, porque es sin duda uno de los momentos más oscuros, maduros y filosóficos de todo el catálogo de Pixar. Cuando el raptapantallas habla a través de la televisión con esa voz distorsionada y robótica, no está amenazando con destruir el planeta con un rayo láser. No, señor, les está diciendo a los ciudadanos la cruda verdad en sus caras. Les dice que son pasivos, que se sientan a ver la televisión en lugar de vivir sus vidas, que juegan videojuegos en lugar de hacer deporte y que desean que los superhéroes existan porque son demasiado débiles para protegerse a sí mismos. ¡Boom! Eso no es solo un ataque a los ciudadanos de New Urban, es una bofetada con guante blanco para nosotros, la audiencia del 2018 y de la actualidad, atrapados en la cultura de las pantallas y el consumo masivo de entretenimiento.
Brad Bird usó al villano de una película de superhéroes para criticar nuestra propia obsesión con las películas de superhéroes y la tecnología. Simplemente brillante. Esta motivación eleva la película a otro nivel. Ya no estamos ante el típico malo resentido como Síndrome, que quería que todos fueran súper para que nadie lo fuera. El raptapantallas opera desde una perspectiva casi nihilista y sociológica. Quiere demostrar que la fe ciega en figuras poderosas es peligrosa. La ironía máxima es que utiliza la misma herramienta que la gente adora, la pantalla, para esclavizarlos mediante frecuencias de luz estroboscópica que anulan la voluntad. Visualmente, las escenas donde aparece este efecto hipnótico están tan bien logradas que resultan genuinamente incómodas de ver en una sala de cine oscura. El contraste de negros profundos con luces parpadeantes crea una atmósfera de thriller de terror psicológico que contrasta de manera espectacular con la comedia de pañales y licuados que Bob está viviendo al mismo tiempo en la mansión. Cuando Helen logra rastrear la señal y se mete a los suburbios para buscar la guarida del villano, la película adopta una estética de cine negro espectacular. Esa pelea en la habitación llena de pantallas gigantes parpadeantes, donde Elastigirl apenas puede ver lo que tiene enfrente, porque la luz distorsiona su percepción del espacio, es de una genialidad técnica apabullante. El combate es torpe, claustrofóbico y lleno de tensión. Cuando finalmente desenmascara al supuesto raptapantallas y resulta ser ese pobre repartidor de pizzas confundido, tú como espectador sientes un alivio momentáneo, pero hay algo en el fondo de tu cerebro cinematográfico que te dice que la victoria fue demasiado fácil. Helen sospecha lo mismo mientras celebra con una copa en la mano, y esa escena donde empieza a desmenuzar las pistas frente a Evelyn es un juego del gato y el ratón magistral. La revelación de que Evelyn es la verdadera mente maestra detrás del raptapantallas es un giro que, aunque algunos cinéfilos experimentados pudieron oler desde antes debido a la estructura clásica del misterio, funciona a la perfección por la carga emocional que conlleva. Evelyn no odia a su hermano Winston, odia el idealismo ingenuo que comparte con su padre fallecido. La historia de cómo su padre murió en el teléfono esperando a que los superhéroes contestaran en lugar de ponerse a salvo en el búnker es desgarradora y le da una justificación psicológica tremenda a su villanía. Para Evelyn, los superhéroes debilitan a la humanidad, la vuelven dependiente y perezosa. Al colocarle las gafas hipnóticas a Helen, la victoria de la villana se siente total. La heroína que iba a salvar la reputación de los supers se convierte ahora en el títere perfecto para destruirlos desde dentro. Prepárense, porque en la cuarta parte vamos a ver cómo este virus de control mental se extiende como la pólvora, obligando a la vieja guardia a enfrentarse entre sí y dejando el destino del mundo en las manos menos experimentadas, pero más divertidas de todas, los niños par. Esto se va a poner verdaderamente intenso, así que no se despeguen. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a la cuarta parte de este análisis brutal de Los Increíbles 2. Si en el bloque anterior nos quedamos con el corazón en la mano viendo cómo la brillante Evelyn Divor traicionaba a Helen y le plantaba esas malditas gafas de control mental en la cara, prepárense. Ahora entramos en el terreno de la pura tensión,
donde los planes de la villana empiezan a ejecutarse a la perfección y la vieja guardia de los superhéroes cae como un dominó. Es hora de ver cómo Bob, el hombre más fuerte del planeta, cae redondito en la trampa debido a su propio entusiasmo por reencontrarse con su esposa y con la acción. Vamos a ponernos en los zapatos de Bob por un segundo para entender la tragedia de su situación. El pobre tipo viene de pasar los peores días de su vida doméstica. Noches en vela cuidando a un bebé hiperactivo con poderes interdimensionales, lidiando con las matemáticas modernas de Dash y aguantando los reclamos justificados de una Violeta despechada. Está exhausto, tiene unas ojeras que le llegan a las rodillas y su café ya no le hace ni cosquillas. De repente, recibe esa llamada donde le dicen que Helen ha triunfado, que capturó al raptapantallas y que lo necesita de inmediato en New Urban para celebrar el gran regreso de los superhéroes. Bob siente un alivio monumental. Por fin puede dejar el rol de amo de casa que lo estaba consumiendo y volver a ponerse el traje. Deja a los niños con total confianza bajo el cuidado de Lucius, nuestro queridísimo Frozono, y sale disparado hacia el yate de los Deavor con una sonrisa de oreja a oreja. Es desgarrador ver su emoción porque nosotros, como espectadores, sabemos perfectamente que va directo al matadero. La trampa se ejecuta de una manera fría y calculada. Cuando Bob llega a la mansión y se encuentra con Helen, nota algo raro en su actitud, pero está tan cegado por la alegría y el cansancio que no le presta atención a las señales de alerta. Helen actúa de forma extraña, distante, rígida. En un movimiento rápido y coordinado por Evelyn, Helen le coloca las gafas hipnóticas a Bob en medio de una habitación oscura. La transformación visual de Bob al ser controlado es genial a nivel de animación. Sus ojos se vuelven completamente opacos, con ese patrón de espirales estroboscópicas que borra cualquier rastro de humanidad y empatía de su rostro. El gigante noble se convierte instantáneamente en una máquina de demolición vacía que solo obedece las órdenes que Evelyn le transmite a través de los monitores. Pero Evelyn no se detiene ahí. Sabe perfectamente que para asegurar su victoria total tiene que neutralizar al tercer pilar de la vieja guardia, Frozono. Lucius se encuentra en la mansión de los Parr cuidando a los chicos cuando un grupo de superhéroes secundarios que ya han sido completamente infectados y controlados por el raptapantallas asaltan el lugar. Esta secuencia de invasión doméstica es fantástica porque mezcla la tensión del cine de acción clásico con el humor caótico de los poderes de los niños. Lucius intenta defender el hogar con todo su arsenal de hielo, congelando los pasillos de la moderna mansión hipertecnológica y ganando tiempo para que los niños se pongan a salvo. La animación del hielo de Frozono en esta película se ve espectacular, con texturas mucho más realistas y reflejos de luz hiperdetallados en comparación con la película original. Sin embargo, la superioridad numérica y la sorpresa juegan a favor de los villanos. Lucius lucha como un verdadero campeón, pero al final termina siendo sometido y le colocan las temidas gafas. Ya no quedan adultos libres en el bando de los buenos. Con Bob, Helen y Lucius bajo el control mental de Evelyn, la película da un giro de tuerca magistral. La responsabilidad de salvar el día e incluso el futuro de todos los superhéroes del planeta
recae de manera cruda e inesperada sobre los hombros menos entrenados pero más valientes, Violeta, Dash y el impredecible Jack Jack. A mí esta decisión de guión me fascina porque obliga a los niños a madurar de golpe. Ya no están jugando a ser héroes bajo la sombra protectora de sus padres. Ahora ellos son la última línea de defensa de la humanidad y el escape de la mansión es un derroche absoluto de genialidad cómica y acción trepidante. Los chicos se encuentran acorralados dentro de la mansión por los superhéroes hipnotizados. Aquí es donde entra en acción una de las reliquias más geniales de la película, el increíble móvil. ¿Se acuerdan de ese superdeportivo hiperavanzado que Bob tenía en los años de gloria y que creía perdido para siempre? Resulta que Winston Deavor lo había comprado en una subasta y lo tenía guardado en la cochera de la mansión. Dash, siendo el niño hiperactivo y amante de los gadgets que es, encuentra el control remoto del coche. La secuencia donde los niños activan el increíble móvil para escapar es divertidísima. Dash presiona botones al azar mientras el coche ejecuta maniobras evasivas automáticas, activa defensas láser, propulsores traseros y transforma el terreno de la cochera. Violeta tiene que usar sus campos de fuerza para proteger el interior del auto, mientras Jack Jack salta de un lado a otro flotando en el aire o convirtiéndose en una bola de fuego viviente. El escape en el coche es un caos total, pero absolutamente efectivo. Los niños logran burlar a los atacantes y sacan el superdeportivo a toda velocidad hacia los muelles de la ciudad. Ver a Violeta tomar el liderazgo en esta escena es una maravilla. Ella deja atrás sus inseguridades de adolescente ignorada por el chico de la escuela y se convierte en el cerebro estratégico del equipo. Organiza a Dash, cuida al bebé y toma la firme decisión de no esconderse, sino de ir a buscar a sus padres al yate de los Deavor, donde sabe que algo terrible está a punto de ocurrir. Deciden usar las funciones náuticas del increíble móvil, que resulta tener un modo submarino espectacular, para dirigirse a mar abierto hacia el megayate donde se está organizando la Conferencia Internacional para la Legalización de los Superhéroes. Mientras tanto, a bordo del barco, la atmósfera es de una tensión insoportable. Winston Deavor camina de un lado a otro de la cubierta, feliz, saludando a los embajadores y mandatarios de todo el mundo que han acudido a firmar el tratado histórico. Él cree sinceramente que está viviendo el día más glorioso de su vida. No tiene la menor idea de que su propia hermana, la persona en la que más confía en el universo, lo está usando como el peón principal de una farsa macabra. Detrás de escena, Evelyn observa las cámaras con una sonrisa fría y calculadora. Tiene a Mister Increíble, a Elastigirl y a Frozono alineados como soldados de plomo en el salón principal, listos para salir al estrado frente a las cámaras de televisión del mundo entero y cometer un acto de traición que destruirá la reputación de los superhéroes para siempre. En el próximo bloque vamos a ver cómo los chicos logran infiltrarse en este yate blindado de alta seguridad y cómo la locura total se desata cuando los adultos controlados se enfrentan a sus propios hijos en una batalla campal donde no hay reglas y el peligro es 100% real. Así que no se despeguen, porque la quinta parte se viene con todo el ritmo frenético de Pixar al máximo nivel. Seguimos con todo. ¿Qué onda, mi gente cinéfila? Bienvenidos a la quinta parte de este viaje espectacular por el universo de Los Increíbles 2.
Si en el bloque anterior nos quedamos con los nervios de punta viendo a Violeta, Dash y el tremendo Jack Jack escapar a toda velocidad en el increíble móvil submarino, prepárense. Justo aquí llegamos al ecuador de nuestra aventura, el punto de no retorno donde las dos realidades de la película chocan de frente. La comedia doméstica y el thriller de acción se fusionan a bordo de ese megayate de lujo de los Divor, que está a punto de convertirse en el escenario de una batalla familiar completamente delirante. Quiero que visualicen la tensión de esta escena porque me parece una genialidad cinematográfica. Por un lado, tenemos la superficie del yate, un ambiente supuestamente glamoroso, lleno de luces, música clásica de fondo, copas de champán y mandatarios internacionales listos para firmar la paz con los superhéroes. Por el otro lado, en los muelles inferiores oscuros y húmedos, el increíble móvil emerge del agua con 3 niños y un bebé a bordo, decididos a infiltrarse en una fortaleza tecnológica hipervigilada.